Esta nueva serie que se titula Celebraciones Proféticas 2014. ¿Alguna vez habían escuchado de esto? Yo creo que sí. Yo creo que en los años que llevamos, ya llevamos varios años hablando acerca, ¿verdad?, de las fiestas bíblicas. Y hermanos, estoy comenzando con una gran invitación para todos ustedes, para que cada uno se guíe por el Kairos de Dios. ¿Qué es el Kairos de Dios? El tiempo de Dios. No es el tiempo del hombre, el tiempo de Dios. Amén. Donde Dios se va a mover, donde Dios se va a glorificar. Y si usted y yo no estamos en ese momento, entonces es difícil a veces que veamos la mano de Dios moverse en nuestra vida. Pero si usted y yo, hermanos, vamos al tiempo señalado de Dios, entonces usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Así que dígale a su hermano: muévete en el tiempo de Dios. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 verso 15 dice el Señor: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y estos días, hermanos, corresponden a esos tiempos señalados, ¿ok? En la Biblia aparecen fechas, actividades anuales. En la Biblia podemos saber de pronto que Dios pide, que Dios manda que ciertas cosas se hagan y son mandamientos de Dios, ¿ok? Entonces vamos a ir descubriendo cómo es el tiempo señalado de Dios. Y tenemos este texto clave para esta temporada. ¿Me ayudan leyéndolo? Ok, con un poquito más de fuerza, por favor. Exactamente. En la reunión anterior decíamos, hermanos, que hay estas 3 veces al año se refieren a 3 peregrinaciones a Jerusalén. La primera de ellas es al principio de la primavera, en la fiesta de Pascua, ¿okay? Todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba, ¿verdad?, por mandamiento de Dios, debía ir a Jerusalén a adorar a Dios en el templo. La segunda ocasión, hermanos, era apenas 50 días después, en la fiesta de Pentecostés. Y la tercera peregrinación ya era en la época del otoño, cuando, ¿verdad?, venía la temporada de las fiestas de otoño. Y esa, particularmente la fecha a la que tenía que subir era en el día de Yom Kippur, o el día del perdón, o el día de la expiación. Esto se hacía 3 veces al año, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a aprender mucho de esto y vamos a verlo, lo que proféticamente dicen las sombras y figuras de lo que habría de venir. Y hoy creo que el asunto de la profecía es un tema que a todos nos interesa estar actualizados y lograr comprenderlo cada vez con más profundidad, para que entonces de verdad, hermanos, nosotros estemos en el mover de Dios, en el tiempo de Dios, y sepamos lo que Dios hará. Pues este es el índice de los temas que estamos viendo. Lo primero que vimos en la reunión anterior es que las fiestas bíblicas o las celebraciones bíblicas primero son bíblicas, ¿verdad? Porque están en la palabra de Dios, son parte del consejo de Dios, están en el Antiguo Testamento y están en el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo, ¿verdad?, explica algunas profecías, como lo leímos en Tesalonicenses, de la venida de Cristo en base a estas celebraciones. Y las celebraciones que corresponden a este fin de año, hermanos, son celebraciones que hablan de la segunda venida de Cristo en gloria. Entonces, son bíblicas y son prácticas y son proféticas, porque ellas tienen una enseñanza de principios, valores, verdades que la sociedad no tiene, que solo la palabra de Dios posee. Entonces yo creo, hermanos, que cuando Dios pide que algo sea repetitivo, en este caso es cada año, es porque hay algo que nosotros no debemos de olvidar. Por ejemplo, el perdón. Ustedes saben, hermanos, cuánto hincapié se hace que hasta el mismo Señor Jesucristo dijo 70 veces 7, ¿verdad? Entonces hay una necesidad por salud, ¿verdad? Por salud física, ya no digamos porque quiero ser espiritual o agradar a Dios, sino por algo Dios quiere que lo repetirlo y nosotros no olvidarlo. Entonces, estas fiestas, hermanos, son 7 fiestas, y hoy vamos a hablar sobre la fiesta de las trompetas. Entonces, una vez más me van a ayudar ustedes leyendo en sus nombres en hebreo, hermanos. La primera fiesta, Pesaj. La segunda, Matzah. La tercera, Bikurín. La cuarta,
Estas 4, hermanos, ya pasaron en este año 2014. ¿Cuántos se las perdieron? A lo mejor pasaron de noche. No, ¿verdad? ¿Sí estuvieron en ellas? Bueno, estas son en la época de la primavera y hoy recordamos lo que la Biblia dice. Bueno, en aquel entonces recordamos lo que dice. Ahora, en estos días vemos, número 1, Teruá, número 6, y finalmente Kippur y Sukkot. Son las 3 fiestas bíblicas de las que vamos a estar hablando ahora sí. Ok, entonces, hermanos, solo para que nosotros notemos la relevancia de esto, cuando Jesucristo resucitó y cuando Él, hermanos, se encontró a los 2 en camino a Emaús, Él les dijo: es necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Entonces siempre el Señor, mientras hablaba, decía: Moisés escribió de mí. Y si ustedes no pueden creer a Moisés, tampoco me creerán a mí, o creerán en mí. Entonces esto es el maravilloso descubrimiento o la revelación que la iglesia debe poseer cuando estudia Torah, cuando aprende la ley de Moisés, qué es lo que Moisés puso. Y nosotros vamos a darnos cuenta, hermanos, que no es un sentido literal, sino que muchas veces hay que escudriñar la escritura, porque el Señor así lo dijo, que escudriñáramos para poder entender lo que la escritura hablaba, y particularmente hablaba de Él. Por eso tener este conocimiento nos va a bendecir. Amén. Quiero que le den un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Muy bien. Entonces, hermano, este tiempo es un tiempo de buenas noticias. Este tiempo es un tiempo de celebración. ¿Cuál es el motivo de nuestra celebración? Que el Señor viene a nuestro encuentro y que nosotros debemos de estar preparados y debemos de estar listos para encontrarnos con Él. Hermano, muy amable, gracias una vez más. Dígale a su hermano que está junto: prepárate para el encuentro con tu Dios. Aleluya. Hoy vamos a ver, hermanos, la fiesta de Yom Teruah. Digan conmigo: Yom Teruah. Esto es hebreo y significa día de trompeta, o día del trompetazo, o, ¿verdad?, día de despertar. El día del despertamiento lo decimos nosotros el día del avivamiento, porque avivar significa volver a vivir, significa despertar. Por eso el apóstol Pablo le decía: despiértate tú que duermes. Aleluya. Y vean, esa referencia es totalmente relacionada con el sentido de la fiesta, porque habla de resucitar, porque habla de despertar, porque habla de volver a vivir, porque habla de dejar el sueño en el que estabas, ¿verdad? Levántate de entre los muertos. ¿Están aquí? Bueno, en Números capítulo 10, verso 9, hay una maravillosa promesa de Dios. Hagan la suya cuando escuchen el sonido del shofar. Tenemos en la pantalla la letra. ¿Pueden leerlo, por favor? Esta es la promesa de Dios hacia su pueblo. Lo relevante e importante que es el shofar, o la trompeta de Dios. Hermanos, esta es una trompeta rústica, pero representa, ¿verdad?, la trompeta antigua de los tiempos bíblicos. Para la fiesta del día de trompetas se usan 2 trompetas de plata, y son las trompetas que se hacen tocar en la fiesta de el día de las trompetas, porque hay un día al año en que se debe de tocar la trompeta con estos sonidos. Y en el día, dice la escritura en Números 10:9: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con trompeta. Y hermano, también la trompeta representa su clamor. También a este día se le llama el día del clamor.
Y Dios, hermanos, de una manera especial seleccionó el cuerno del carnero para ser instrumento de trompeta por una sencilla explicación. Porque, hermanos, estos son días de provisión y un cuerno de carnero nos habla de provisión. Cuando Abraham va a adorar a Dios y a sacrificar a Isaac al monte Moría, al monte de la enseñanza, el monte de la instrucción, al monte del Moré, dice una tradición que Moisés tuvo que cruzar un río profundo y casi se ahoga. Entonces, en ese río profundo él clamó al Señor y le dijo: si nosotros morimos aquí, no podremos ofrecerte el sacrificio, así que, Señor, acude a nuestra ayuda. Y en ese clamor, hermanos, esa tradición dice que Dios lo salvó del río y pudo llegar a Abraham a adorar. Y lo interesante, hermanos, ahora del cuerno del carnero es que cuando Abraham iba a sacrificar, ¿conocen la historia? ¿Sí la conocen la historia? Bueno, cuando él ya iba a sacrificar a su hijo, a su unigénito hijo, oyó una voz del cielo, ¿verdad? Que le dijo: Abraham, no lo hagas, yo sé que tú tienes temor de Dios. Y entonces, ¿verdad? Él vio a un carnero trabado ¿de qué? De los cuernos. ¿Estaba qué? Trabado de los cuernos. Entonces, hermanos, dice que esa era la provisión de Dios para el sacrificio, ¿verdad? Y entonces, hermanos, Dios seleccionó esos cuernos de carneros para recordarnos el día de hoy que hay una provisión para nosotros y que esa provisión ya nos ha sido dada, porque ya nuestro Cordero sacrificado, que es Cristo el Señor, murió por nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor por esto. Esto es una buena noticia, hermanos. Pero dice Dios, ¿verdad?, que al sonido de la trompeta Él va a acudir a nuestra salvación y va a acudir en nuestra ayuda. El Salmo 81, verso 3 y verso 4 dice lo siguiente: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Y a qué referencia está haciendo el salmista? Al día de las trompetas, a Yom Teruah. El día señalado para hacer tocar la trompeta es el día de Yom Teruah. Hermanos, el día de Yom Teruah apenas pasó de acuerdo al calendario actual en Israel hace pocos días, ¿verdad? Me parece que fue el jueves, el día que anualmente se hace sonar la trompeta por doquier para recordar, hermanos, los propósitos de Dios, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Él lo estableció. Entonces quiero entregarle un poquito más, hermanos, de la palabra de Dios para que empecemos, hermanos, a entender por qué es importante escuchar el sonido de la trompeta. Y no es una cuestión solamente judía, porque judíos siempre ha tocado shofar, pero en las iglesias cristianas hace muchos años no se tenía el shofar, era desconocido en la congregación. Pero de alguna forma o de alguna manera empezaron a llegar los shofares, y creo que la gran mayoría de las iglesias cristianas hoy hacen tocar el shofar. Pero debemos de entender por qué Dios restaura un instrumento bíblico en la iglesia, y esto lo hace porque, hermanos, su sonido da un anuncio que jamás debemos de olvidar, y ese anuncio que Él nos da es que el Mesías vendrá en un día de trompetas. Aleluya. ¿Cuántos esperan su venida? Hermano, Él vendrá porque la revelación que el apóstol Pablo recibe es que con voz de trompeta, y cuando dice con voz de trompeta habla, ¿verdad?, del día señalado, de un día como hoy o de un tiempo como ahora. ¿Por qué? Porque en cada fiesta bíblica, hermanos, siempre ha habido una confirmación de Dios. Recuerden el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, no fue una casualidad, no fue una coincidencia que el Espíritu Santo descendiese ese día, no, y que 3,000 se salvaran, no. Era un día señalado por Dios en el que Dios había dispuesto que obraría milagros poderosos. Amén. Entonces, hermano, estos días y estos tiempos son días en los que Dios abre los cielos, son días en los que los milagros pueden acontecer, son días en los que Dios viene a encontrarse con nosotros, y debemos de estar preparados para nuestro encuentro, porque estos días, ¿verdad?,
también son los días que anuncian la resurrección de los muertos. Y son cosas, hermanos, que van a marcar la historia de la humanidad en un antes y un después, cuando estas cosas sobrenaturales acontezcan, porque lo dice la palabra de Dios. Diga conmigo: yo lo creo. Diga conmigo: yo espero su venida. Amén. Entonces, este sonido del shofar, este sonido de trompeta, es el tiempo señalado por Dios para salir al encuentro. Hermanos, a veces nosotros no planificamos muchas cosas de nuestra vida, pero Dios sí las planifica. Él sí tiene anotado una cita, Él sí tiene anotado una fecha en la que indudablemente Él va a estar allí. Y si usted y yo no hemos visto al Señor moverse por mucho tiempo, yo creo que este es el tiempo en que podemos ver a Dios moverse en nuestra vida. Amén. Porque es el tiempo señalado para encontrarnos con Él. Primera de Corintios 15:50 y Amós 4:12. Si alguno de ustedes lo puede leer aquí en pantalla. A la final trompeta. Vamos. Si usted tiene esa esperanza, hermano, yo quiero que dé un fuerte grito de júbilo. Bueno, podría ser un poquito más fuerte. ¿De qué manera habla el apóstol Pablo? ¿De qué manera habla un hombre instruido en la Torá, que conoce la palabra de Dios perfectamente? Y no solo la conoce, sino conoce al Mesías, al que es el verbo, la palabra, el logos, el dabar, el memra, el verbo de Dios. Lo conoce y ha hablado con él, y lo conoce resucitado, y él le ha dado revelación para poder decir a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Cuándo se toca la trompeta? En el día señalado. Iglesia debe estar preparada. Debemos de estar preparados, porque un día como este, en que se escuche la trompeta, usted podrá identificar el sonido de la trompeta. Mucha gente alrededor del mundo hoy ha captado a través de video sonidos en el cielo. ¿Lo han visto? Y se quedan sorprendidos de los sonidos. Y de hecho algunos hermanos, yo creo que los han pensado que ese es el sonido de la trompeta, que Cristo viene. Pero antes de su venida, la palabra de Dios dice que habría señales en el cielo y en la tierra. Entonces, hermanos, el Señor un día como este, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y esto es lo que la trompeta anuncia, que hay un día de resurrección, y es el día de nuestra consolación. Y Pablo decía que levantemos nuestra cabeza, porque el día de nuestra redención está más cerca que antes. ¿Están aquí? Entonces, hermanos, que el día de hoy quitemos de nosotros el cansancio, el abatimiento, la tristeza, el agotamiento o la preocupación. Porque, hermanos, la razón de la existencia de vivir hoy no es que nos vamos a quedar siempre aquí y que las cosas van a seguir siempre igual, sino que va a haber algo que va a cambiar, que está prometido para nosotros, y es que un día seremos transformados. Así que abandonaremos, hermanos, este cuerpo terrenal, esta morada terrestre, y tendremos una habitación celestial en la presencia del Señor. Alábele, hermano. Oh, aleluya. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y esa es la esperanza. Por eso, hermano, prepárese para el encuentro con su Dios. Por eso prepárese para el encuentro con su Dios. Por tanto, ¿me ayudan? De esta manera haré de ti amén. Aparéjate para venir al encuentro con tu Dios. Y aparéjate quiere decir apresúrate.
Apresúrate. Y lo que la iglesia ahora en el tiempo de Dios tiene que hacer es apresurarse. Si en este año, hermano, no ayunaste, si en este año no doblaste tu rodilla, hazlo ahora. Hazlo ahora. Si todo el año no has ayunado, estos son los días para ayunar antes de que, según este calendario, termine el año. Hermano, ese es un tiempo para apresurarnos, meternos con el Señor. Si tú y yo nos metemos con Dios, vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Vamos a ver la mano de Dios. Si este año para ti no ha sido el mejor año, Dios te dice en este momento: yo puedo cambiar toda tu circunstancia, yo puedo cambiar toda tu situación, yo puedo hacer que lo que no era bendición ahora se transforme en bendición. Donde tú no tenías ventaja, ahora tengas ventaja. ¿Están aquí? Muy bien. Entonces vamos a hablar, hermanos, que el sonido del shofar en el día señalado nos habla de esa segunda venida de Cristo en gloria, de esa transformación. Pero, hermanos, el sonido que emite el shofar es un sonido celestial. Todos digan: sonido celestial. No es un sonido convencional, hermanos. El sonido no es un sonido más. Este sonido emitido es muy curioso, es un sonido muy especial. Pero más que ser un sonido terrenal, hermanos, es un sonido que viene del cielo. La Biblia en Apocalipsis habla, hermanos, de las 7 trompetas. ¿Se acuerdan? Que sonarán 7 trompetas. Entonces, hermanos, hay algo especial en el escuchar el sonido del shofar. Debemos, hermanos, de percibir dentro del sonido del shofar la voz de Dios. La voz de Dios que llama, la voz de Dios que habla, la voz de Dios que sacude, la voz de Dios que quiere mover tu ser interior, la voz de Dios que te quiere tocar, que te quiere sacar de lo terrenal, que te quiere sacar de la rutina, que te quiere sacar de lo convencional y que te quiere atraer hacia Él. Porque a la final trompeta, ¿y cuál será esa trompeta? No será la trompeta terrenal, será la trompeta celestial. Amén. Y esto que Dios pide que recordemos año con año y que aprendamos año con año, es porque un día se cumplirá. Es porque un día se cumplirá y verdaderamente se escuchará esa trompeta en los cielos. Y, hermano, ¿quién entonces sabrá que es el momento? Si no entendiera el sonido, ¿quién se apercibe para la batalla? Usted debe de reconocer ese sonido, porque cuando lo escuche verdaderamente a la final trompeta, es el momento, hermano, de su redención. Es el momento de nuestra redención. Es el momento, hermano, de nuestra liberación. Es el momento de nuestra transformación para la gloria de Dios. Amén. Y dice la Escritura que seremos arrebatados. Pueden leerlo en 2 de Tesalonicenses 4. Esta es la palabra de Dios. Perdón, es primera de Tesalonicenses 4, en el versículo número 17, por favor. ¿Lo gustan leer en pantalla? ¿Pegó? Aleluya. Oh, qué maravilloso será ese tiempo, qué maravilloso será ese momento, hermanos, cuando nos encontremos con Él en el cielo, cuando nos encontremos con Él en las nubes, en el aire, hermanos. La palabra griega es arpazo, es arrebatar, ¿sí? Y el Señor dijo, ¿verdad? Cuando vuelva vendré y os tomaré a mí mismo. Dijo el Señor en el Evangelio de Juan: os tomaré a mí mismo para llevarlos. Entonces esto es, dice el Salmo 34: con lágrimas va el sembrador sembrando su semilla, pero con alegría regresará recogiendo, ¿verdad? Tomando sus gavillas. Usted y yo somos el fruto de su aflicción. Usted y yo somos, hermanos, el resultado de su obra. Usted y yo somos, hermanos,
la cosecha de la que Él va a tomar, y no somos toda la cosecha, porque todavía hay mucho, hermanos, campo que sembrar para que el Señor recoja a muchos más en aquel día maravilloso. Por eso, hermanos, recuerde que el sonido del shofar es un sonido celestial, que un día, hermano, el Señor mismo nos va a borrar de nuestros ojos toda lágrima y toda dolencia. Y nuestra esperanza viva, hermano, es que nosotros no pertenecemos a la tierra, pertenecemos al cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Qué maravilloso es Dios. El sonido del shofar es un sonido celestial, pero es un sonido que habla de avivamiento. Y esta iglesia debe saber que es el avivamiento muy bien, y debe de entenderlo, porque necesitamos ser avivados y mantener el fuego de Dios encendido en el altar continuamente, y que no se apague, hermanos, porque el fuego da calor, da luz. El fuego consume, el fuego calienta. Así que, hermanos, a estar avivados es un llamado de Dios, y es algo que nosotros debemos de recordar. Sonido celestial de avivamiento. ¿Quieren leer Efesios 5:14? Sí, léalo fuerte. Amén. Por lo cual dice, número 1, despiértate, tú que duermes. Imagínense, hermanos, cuando uno está dormido, hay ocasiones en que muchos tienen el sueño muy ligero. Entonces cualquier ruido los puede despertar, ¿verdad? Cuando uno tiene el sueño muy ligero, cuando uno está descansando en el trayecto del día, cualquier ruido puede llamar su atención y despertarlo. Pero cuando ya está metida la noche, y cuando tú estás muy cansado, y cuando ya has caminado largo tiempo, y has sufrido, y has luchado, y te has agotado, y te has lamentado por lo que te ha acontecido en la vida, empiezas a dormir un sueño muy profundo. Y no cualquier ruido o llamada de atención te va a despertar, no cualquier cosa te va a levantar. Debe de ser un sonido emitido que pegue a tu conciencia y hasta el subconsciente, que tiene que ser un sonido tan fuerte que realmente tú te despiertes. Y si, hermano, usted escucha el shofar de Dios, usted va a ver que su sonido no es un sonido de violín, su sonido no es un sonido suave, su sonido no es un sonido melodioso. Su sonido es un sonido como de un quejido. Su sonido es el sonido como de un clamor. Dios quiere, hermano, que usted escuche su sonido, y que cuando, aún a pesar de lo profundo que esté su sueño, aún a pesar de tan cansado que se sienta, usted pueda despertarse. Dígale a su hermano que está junto, despiértate. Sacúdalo y dígale, despiértate ya, despiértate. Aleluya. Despiértate tú que duermes. Y luego dice, levántate, ¿sí? Levántate, no solo esté despierto, porque usted puede estar en su cama y estar despierto, reposando, pero Dios quiere, hermano, que al sonido de la trompeta, es decir, que en estos días, hermano, no permita que las cosas marchen igual en su relación con Dios. Dios quiere que usted se apareje, Dios quiere que usted le busque, Dios quiere que usted se allegue a Él, porque tiene buenas cosas preparadas para usted todavía. Aleluya. Pueden aplaudirle al Señor, hermanos. Ok, póngase de pie en esta tarde, por favor. Vamos, Señor. Diga conmigo, el tiempo de Dios es perfecto.